metámonos en la charla de hoy. ¿Alguien nos quiere hacer un comentario sobre este pensamiento semilla que teníamos? Coherencia. ¿Tú levantaste la mano? No. Bueno, ¿qué significa coherencia? Primero que todo, ya lo hemos dicho. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección, en otras palabras, elaborar ideas, sentimientos y acciones acordes con lo que hemos tratado de estar proyectando, y eso es muy, muy importante. Es decir, cuando esas tres cosas se unen con un propósito claro, estamos teniendo una dirección propicia. Sí. Yo traté de meditar sobre coherencia y me surgió una pregunta: ¿coherencia con qué? ¿Coherencia con qué? Entonces me podía pensar, sí, coherencia en el pensar, o sea, en la mente, Sí. el sentir, las emociones, los deseos, los sentimientos, y el actuar, pues las acciones, los actos. Entonces, por ejemplo, hoy es lunes, día de la conferencia. ¿Sí? Mi mente inconsciente, por decirlo de alguna manera, no sé si es correcto, me dice, es probable que llueva, el taco en el tráfico es tremendo, de pronto me llaman, de pronto me necesitan, yo creo que lo mejor es no ir por allá, mejor me quedo en casa. Mi mente consciente me dice que bueno, hoy es lunes, hoy es día de la conferencia, yo me voy para la conferencia, voy a aprovechar ese regalo que la vida nos está dando, voy a estar con gente muy amable, bueno, todas las cosas positivas. Si yo actúo conforme a lo primero, ¿sí?, soy coherente con ese pensamiento. Y de la misma manera sucede en el otro caso, también soy coherente con eso. Entonces ¿Alguien puede resolver ese dilema? Porque es muy cierto. Ella dice, si yo pienso desde este punto de vista, lo coherente es a lo mejor ni siquiera asistir. Pero si pienso acá, estoy feliz y no me la pierdo por nada. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio con Margara, que quería vivir en una granja por allá, con las gallinas, y el ego estaba por aquí diciendo una cosa y el espíritu diciendo otra cosa? El ego decía, no, pues valiente gracia, gallinas, no. El espíritu decía, sí, qué rico escuchar ese lenguaje gallinés, aprender todas esas cosas. Sí, ¿se acuerdan? Entonces íbamos hablando de estas cosas. Yo creo que aquí llega un momento en que con el ejercicio mismo de la meditación hay como una especie de vocecita interior que te dice, esto pesa más. En la balanza, esto definitivamente se va hacia este lado o hacia este lado. Allí, donde esa balanza se incline, después de haber meditado, es después de haber hecho ese silencio interior. Acuérdate, Dios habita en el silencio, o dicho en las palabras de la Madre Teresa, el lenguaje de Dios es el silencio. Cuando tú estás en el silencio, eliminas el ruido, y cuando eliminas el ruido, se extracta el verdadero sonido, y eso significa, empiezas a escuchar la verdadera nota que tienes que escuchar para que tu vida sea melodía. Ahí vas a saber si tienes que venir o no. Sí, en otros términos es el nivel de conciencia de cada persona. Es tal cual, es tal cual. Y esa es la diferencia entre separar estas dos cosas. Por un lado, todo lo del ego te sabotea, ¿sí? Por otro lado, el espíritu te dice, venga, mamita, ¿sí? Y te coquetea un poquitito y te dice, bueno, pero después te dice, no, es tu libre albedrío, eso es el arte que se conoce como de la volición. Y la volición es el arte de elegir voluntariamente. Voluntariamente, pero además de manera consciente. Y esa es la parte, yo creo, que hace la diferencia en estas cosas, porque si estamos hablando de que hay una conciencia puesta en la elección, sin duda esto va a permitir coherencia. Pero sí, Blanca. No, quería contarte mi experiencia de la meditación. Maravilloso. Me faltó como cerrar algo. O sea, los procesos más dolorosos que he tenido en mi vida son por falta de coherencia. Pero no mía, sino de mi entorno. Entonces eso me molesta profundamente.
cómo, entonces me decía, bueno, ¿qué tengo que aprender de estos procesos? Pues o del... ¿Me entiendes? Me faltó como un pasito para cerrar, para sacar una conclusión. Entiendo perfectamente. Ya lo decíamos, Joe Dispenza, en algunos de sus escritos, pero muy especialmente en un libro que se llama Deja de ser tú, y nos encanta dar los créditos a quienes se lo merecen. Muy bien, ¿sí o no? Eso es. Este Deja de ser tú es un librito bien interesante que les recomiendo que se lean de este autor, y él habla de que hay 3 aspectos en los que nosotros tenemos que actuar para poder modificar o cambiar en general las cosas. Lo primero, el entorno. Pero la pregunta es, ¿el entorno influye sobre ti o tú influyes sobre el entorno, o las dos? Yo creo que las dos. Claro, el entorno influye sobre ti, pero yo decido también cuál es mi acción, no mi reacción, de acuerdo a ese nivel de conciencia. Si estoy en un nivel de conciencia muy bajo, ese arquetipo de cerebelo, o sea, el paleocerebelo o el cerebro reptil, el cerebro más antiguo, nos hace reaccionar de manera instintiva. Y después, uy, la embarré, no era para tanto. ¿Sí? Pero cuando ya le he trabajado la conciencia, cuando ya me he encargado de rescatar las pausas, los espacios y los silencios, como se escribe en música, entonces ahí ya la música empieza a saber algo, ¿sí? Y entonces en ese momento yo soy consciente de que más que el entorno, soy yo el que modifica el entorno, más que el entorno a mí. Yo soy el que decide qué tipo de reacción o qué tipo de acción genero frente a eso, ¿ya? Pero también esto es muy importante. Esta mañana hablaba con un ejecutivo importante en la consulta. Es muy simpático porque el hombre es muy escéptico frente a estas cosas, y lo había encontrado hace mucho tiempo, y cuando supo qué hacía yo, el tipo miró con recelo y soltó la sonrisa esa burlesca y le dijo: no te preocupes, has de caer. Se demoró 5 años, pero por ahí dicen que cuando uno está mirando desde el entusiasmo y el espíritu, las cosas que parecen imposibles solo tardan un poco más en llegar. Pues ahí llegó, y además viene muy juicioso. Es la segunda cita ya el hombre ha hecho una cosa, un recorrido muy interesante en tan solo una cita que lo habíamos visto, pero yo le decía: bueno, si yo te pregunto ¿qué te estresa?, ¿qué me respondes? Y sin titubear me dijo: el tiempo. ¿Quién dijo el tiempo? Tú. Maravilla, ven cómo me leen la mente, ya está improvisado. Me dijo: el tiempo. ¿Ves qué significa eso? Sí, ¿cómo es eso de que el tiempo te estresa mucho? ¿Qué hay que hacer? Hombre, no, es que definitivamente a mí no me rinde el tiempo para hacer todo lo que yo tengo que hacer. Eso me angustia, eso me estresa, ¿sí? Si a uno no le rinde el tiempo, ¿es que el tiempo no rinde o uno no le rinde al tiempo? Es elemental. Si yo en una agenda pongo 10 cosas a sabiendas de que solamente puedo hacer 8, pues necesariamente me voy a colgar en el tiempo, y además me voy a sentir frustrado, porque al final de la labor del día voy a decir: hombre, no pude hacer esto que tenía que hacer, pero yo sabía que no lo podía hacer, era consciente que no lo podía. Habrá cosas, por supuesto, excepciones, y entonces en esa parte que se llama tiempo en mi agenda, yo coloco una cosita que se llama cojín, espacio, ¿cómo se llama eso? Colchón de seguridad. Colchón de tiempo, bueno, lo que ustedes quieran llamarlo, donde sé que entre una y otra actividad me regalo un espaciecito, por si de pronto me cuelgo. Es posible que me cuelgue aquí, pero como ya tenía ese colchoncito, como ya tenía el comodín, entonces puedo utilizar ese comodín en un momento determinado, ¿sí? Y ese comodín es el que nos hace cambiar por completo la visión de estas cosas. Entonces, ¿qué ocurre? El tiempo es modificable.
pero es modificable de acuerdo a cómo cada uno esté interpretando ese tiempo y cómo lo estemos administrando. ¿De qué depende una buena administración del tiempo? Pregunto yo. El cumplimiento de la Primero de un reloj, Una buena planeación. pero eso, de un reloj que decíamos que tiene una Prioriza. marca muy importante que se llama Prioriza, ¿sí? Marca Prioriza, eso ya está en el mercado. Bueno, y si no, creamos un reloj marca Prioriza. En ese reloj marca Prioriza dice, hey, primero es más importante hacer esto y luego hacemos esto. Primero lo más fundamental y luego lo que no es tan relevante. Entonces empiezo a generar ese tipo de movimientos que me permiten a mí decir, primero voy a hacer esto de manera ordenada, luego esto, pero eso también implica no procrastinar, que ya de esto hemos hablado. Procrastinar es aplazar lo que es verdaderamente importante, entonces no procrastinar, esa es otra de las cosas fundamentales. Pero hay una cosa que también es muy importante. No, procrastinar, con N. Sí, alguien Me decía. parece muy importante también conocerse uno, pues irse conociendo, porque es que uno hasta dónde soy capaz, entonces uno se programa y cree Claro, que todavía sigue claro. siendo el jovencito que se movía. Exacto. Primero, entender las limitaciones, ¿sí? Y relativizar el tiempo también, eso es muy importante. Ya lo decíamos, imagínense ustedes a alguien que está secuestrado. Ustedes se imaginan lo que debe ser un día para un secuestrado. Eso debe ser una eternidad, ¿sí? En cambio, ese super concierto que ustedes estaban esperando y llegó el día del concierto y se fue el concierto y ya pasó, ¿sí? Y estuvieron 5 horas, pero se les fue como si hubiera sido 1 minuto, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos relativizando el tiempo en ese sentido. Y por eso decíamos, realmente el tiempo no existe, por lo menos no en los términos que nos lo enseñaron, sino que empieza a cambiar por completo el contexto. Y el cuerpo, y entonces, ¿qué es esto del cuerpo dentro de esas 3 cosas? ¿Qué es eso? ¿Cómo así que tengo que cambiar el cuerpo también para poder cambiar? La actitud de Claro, actitud, cuidado con el cuerpo. Será lo mismo para un cuerpo que tiene 115 kilos y 1,25 de estatura, hacer un movimiento que exige cargar un peso importante. No, definitivamente cambia. Caminar muy a prisa porque tengo que llegar a tiempo a tal parte, sin duda que también cambia, ¿cierto? Entonces fíjense cómo todas estas cosas, insisto, pueden estar alterando por completo el resultado final. Alejo, pero la coherencia también depende del observador. Abrimos, por favor. Perdón. La coherencia también depende del observador. Sí, la coherencia también depende del observador. Y es más, esa coherencia cambia la posición del observador. Si el observador está en una dirección importante, ese observador va a cambiar por completo también la realidad de las cosas. Acuérdate, este es el cilindro, ¿sí? Bueno, no sé, esto se supone que es un cilindro, ¿sí? Alguien está viéndolo desde acá y se proyecta en la pared, se ve así. Pero si yo lo veo desde acá, posiblemente en la pared se va a ver así. ¿Y quién tiene razón? ¿El que ve el cuadro o el que ve el cilindro? Necesariamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese movimiento que estamos haciendo de la conciencia, de cambiar la posición del observador, también va a cambiar lo observado. Eso indica, en otras palabras, que estas 3 cosas nos llevan a que la posición del observador cambie. Y por eso decíamos, es muy importante cambiar la posición del observador. En esa misma medida en que vamos haciendo ese proceso, vamos recuperando coherencia. Y por eso esto no es simplemente expresarlo en términos de palabras. Yo sé que ya esto se nos convirtió casi en un estribillo. Pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Sí. ¿Y qué es eso de sentir en la misma dirección? Pregunto yo. Con coherencia. Bien, sí. Y entonces, ¿qué significa eso de sentir en la misma Yo dirección? pensaría que es tener control sobre sus propias emociones. Eres tú el que maneja las Control. emociones, no las emociones. emociones a ti. Por un lado, ¿qué más? Yo pensaría, para mí, lo de la coherencia es
hacer o integrar todos nuestros cuerpos de forma en que sea yo el que gobierne y no que los cuerpos me gobiernen a mí. Me gobierne mi cuerpo, o sea, mi parte física, que me gobierne mi parte mental o mi emocional, no, que sea, digamos, esa integralidad la que gobierna el resto de los cuerpos. Esa parte es muy difícil y es muy compleja. Frecuentemente, ¿qué ocurre? Yo digo, a partir de hoy voy a tratar de proyectar solo pensamientos de amor, de armonía, de equilibrio, de paz interior. ¿Sí? Suena precioso. Pero los 5 o 10 minutos yo estoy... No me puedo expresar más de la cuenta porque voy a decir una cosa que es muy grave, ¿sí? O simplemente la expreso o simplemente por dentro estoy pensando, uy, qué bobada, ¿sí? Entonces ahí viene el saboteador, que no permite que estemos aquí y eso genera una discusión interna, luego no estamos sintiendo verdaderamente el proceso. Sentir es hacerse uno con. Eso es lo que hacemos en la meditación. Lo que hacemos al final de la meditación es ser uno con eso, con una palabra, un pensamiento semilla, con un proceso de sanación que estamos llevando a cabo, o simplemente con el contacto con nuestro cuerpo y nuestra respiración. Entonces somos la respiración en un momento determinado. Yo soy, el que soy, ¿sí? Yo estoy en la luz está en mí, yo soy la luz. ¿Qué significa eso? Que realmente llega un punto en que nos confundimos literalmente con ese pensamiento objetivo que estamos buscando, o con ese pensamiento semilla, o con esa acción que estamos pretendiendo llevar a cabo. Si solamente llevamos a cabo este tipo de cosas, yo creo que ya la realidad empieza a cambiarse por completo. Luego esa coherencia implica entonces, insisto, vibrar en un patrón frecuencial determinado que está en resonancia con eso que está en nuestro entorno, en nuestro cuerpo y en nuestros tiempos, pensar, sentir y actuar en la misma dirección. Entonces, vamos hasta ahí, es claro. Alejo, pero Blanca decía, yo quiero ser, si le entendí, yo quiero ser coherente, pero cuando miro a mi entorno, no me deja ser coherente porque el entorno no es coherente. Yo te lo voy a poner en estas... Entonces, como un ejemplo. Yo te lo voy a poner en estas circunstancias. Supongamos, tu hijo era plaguita hace 3 años y tú te desesperabas y reaccionabas, Dios mío, me va a enloquecer este muchacho, Pregunto yo, hoy, después de todo ese tiempo, cuando tu hijo hace cualquier bobada, ¿tú tienes la misma reacción o ya reaccionas? Bueno, ¿qué se va a hacer? Esperemos, demos el tiempo. Ya reacciono distinto. Sin duda tu reacción es mucho más modulada, más medida y más acorde a las verdaderas circunstancias. ¿Qué significa eso? El entorno sigue siendo, está ahí, ¿sí? Y ese hijo te va a causar preocupaciones hasta el resto de tu vida, porque como decía un pediatra amigo mío, el embarazo es una enfermedad de 9 meses, pero con convalecencia de toda una vida. ¿Sí? De ese tamaño. Eso es de tamaño. Sí, mientras no tenga, va a haber preocupaciones. Pero ¿cuál es la reacción antes y cuál es ahora? Seguramente si tú te interiorizas un poco y dices, sí, indiscutiblemente reacciono con más serenidad, de pronto conservo más la calma, hasta cierto momento, y ya después genero una reacción que a lo mejor ya es, en lugar de una reacción, una acción. O sea, ya meditas antes de generar una respuesta, y eso te da cierta libertad de movimiento. Recuerda que la libertad es la lección que aprenden 2 arquetipos muy importantes del inconsciente colectivo, ¿se acuerdan? El sabio y el bufón. El sabio y el bufón aprenden esa lección. ¿Qué significa? Que ya has adquirido sabiduría a través de tus experiencias y que eso que has registrado como una vivencia que en un principio pudo ser dramática, difícil, dolorosa, todo lo que tú quieras, ya hoy representa simplemente la satisfacción del aprendizaje. Y ya, en lugar de ser víctima de un proceso que está ocurriendo, ya pones ese proceso a tu servicio y aprendes la lección a partir de esa acción.
No, y hay otra cosa que se revierte también con la actitud de uno. Es que el entorno va cambiando y la persona, digamos, que le causaba a uno esto, ante la actitud de uno, cambia Claro. también. Entonces las cosas se suavizan y nada. Eso es muy bonito, eso es muy bonito porque empieza uno a entender que primero a veces las reacciones no son las adecuadas, sino, insisto, las acciones. Entonces cuando hay acciones adecuadas, el otro trata de entrar en ese orden en el que ya tú vienes. O sea, se entra en la misma frecuencia que el otro está resonando. Si tú resuenas en una frecuencia mucho más alta y no en esto, ¿qué significa? Que pasaste de la materia a la energía, a la información y a la conciencia. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando estás vibrando en un patrón mucho más alto, tu respuesta no solamente es más inteligente, sino más asombrosa. Alejo, ¿Quién pero- se asombra? Normalmente, ¿quién? Los niños. Un niño se asombra. Y el niño es leve. Y la lección es leve. Y entonces está en la levedad. Y entonces así simplemente puede estar mucho más. Yo quiero hacer una pregunta, o sea, eso no se me dificulta cuando es una relación de tú a tú, pero pues voy a poner un caso puntual, por ejemplo, donde trabajas, son instituciones demasiado grandes y demasiado pesadas que no son coherentes, así yo vaya, cambie la vibración, no voy a cambiar ciertas cosas. O sea, primero, por ejemplo, las empresas, las personas son lo primero, cuando les pago, me atraso, trabajan más, no les doy, no sé qué. Un ejemplo, ese es por ejemplo uno de mis casos que me daban supremamente duro. Entonces mejor me voy. Bueno, esa es una opción, eso es ser coherente. Cuando yo no logro cambiar el entorno, cuando a pesar de que yo estoy construyendo a través de mis acciones, cuando además estoy tratando de transmitir optimismo, el optimista siempre tiene un proyecto, el pesimista siempre tiene una excusa. Cuando eso está ocurriendo, entonces ¿qué pasa? Que llega un punto donde tú dices, perfecto, esto va siguiendo el orden, y hay veces prueben, ensayen una sonrisa en un momento que a lo mejor no era esperada y no suena a burla sino a sonrisa genuina, es muy probable que el que está ahí se contagie y el otro también se contagie. Lo decíamos en la charla del miércoles en Los Molinos, cuando nos pasaron ese videito por ahí en el WhatsApp de alguien que lleva una tablet en un vagón del metro y el hombre empieza a mirar y se empieza a reír, todo el mundo lo mira y de pronto la que está al lado y se contagia de la risa y se la pega al otro y termina todo el vagón muerto de la risa. Ese tipo de cosas se pueden contagiar. Pero si definitivamente el ambiente está tan tóxico que es imposible pensar en modificarlo, pues ¿cuál es la acción más responsable? Salir. Claro, la primera arma del Kung Fu es correr. Sí. La mejor guerra o la mejor batalla es la que nunca se da. Si tuviste que huir, maravilloso, pues es que eso es parte del proceso, pero huyendo en ese sentido, entendiendo que no es un acto de cobardía, sino de evitación de cosas mucho más complejas que van a llevar a que al contrario se enrarezca más el ambiente. Y a veces lo más responsable es decir, un momentico, por mi salud, por mi coherencia, por mis propios valores intrínsecos, por mi manera de ver la vida, por mi manera de proyectarme al universo, mi decisión coherente es me retiro y dejo espacio a, y es posible incluso que en esa retirada alguien más se venga contigo porque dice, me identifico con lo que hiciste, estoy de acuerdo, yo no aguanto este tipo de cosas, y quién quita, a lo mejor es el momento en que la vida te dice, ya, valía la pena crear tu propia empresa, y entonces creas tu propia empresa con los mismos criterios que tenías que tener de calidad o de lo que fuera, pero con un valor agregado que se llama ¿qué? Valores, coherencia y pensamiento dirigido hacia lo que debe estar allí reflejado. Entonces es escuchar el lenguaje de la vida, porque la vida a veces nos habla de muchas maneras y en esos lenguajes muchas veces nos están diciendo ya, es el momento de hacer la pausa, es el momento de entrar en ese silencio interno que no es, ojo, no es inactividad, es la pausa activa, y la pausa responsable te dice, es el momento de interiorizarme para crear, para proyectarme, para saber con certeza
ni siquiera es para intentarlo, es con certeza dirigirme allá. Mientras yo no tenga la certeza interior, no actúo. Mientras yo no tenga en mi conciencia una plena convicción de lo que tengo que hacer y debo hacer, entonces no actúo. Eso significa, todavía me falta sentarme a conversar conmigo mismo. Entonces converso conmigo mismo y ahí sí digo, listo, ya, es el momento. ¿Cuántas historias son como esas? ¿A cuántos no echaron? Esta mañana nada menos veía también en consulta a alguien. Hombre, perdí el trabajo hace tanto tiempo, eso para mí fue un factor súper estresante, horrible. Yo no sé cuántas hojas de vida llené y llevé, y sin embargo nada resultó. Yo voy a morir de hambre y dije, no puedo. Entonces, con los poquitos ahorros que yo tenía, decidí empezar a tratar de crear empresa. Hoy tengo 15 personas trabajando para mí, mi empresa es próspera, estoy feliz, todas mis acciones están orientadas a lo que yo quiero, a lo que yo había soñado. Miren, en el momento en que otra hoja de vida y nada que me llaman, Dios mío, qué desespero, y yo puedo asumir esta actitud, ¿sí? O asumir esta otra que me dice, espérate, tenemos grandes cosas reservadas para ti, estamos esperando que te aquietes un poquito, que entres en ese silencio. Cuando se entra en el silencio se despierta la pasión, y la pasión se despierta cuando hay coherencia, y esa pasión no es otra cosa que, en términos de neurotransmisores, pura dopamina y una molécula muy importante que a veces no mencionamos, que se llama oxitocina. Y la oxitocina, algunos la han llamado la molécula del amor, ya lo hemos dicho, es la hormona que secreta una mujer cuando está lactando. ¿Se imaginan cuánto amor hay en un acto como ese? ¿Se imaginan cuánto amor hay en una cercanía de un bebé que busca por el reflejo de moro, el reflejo de succión, la cercanía a ese pezón que lo acaricia y finalmente termina chupando ese pezón, diciéndole a esa mamá, yo también te amo, y ella en las mismas circunstancias, y eso le está dando a ese bebecito toda la seguridad del mundo, y le está diciendo, eres lo más valioso, y te estás enraizando y te estás empoderando y estás llegando a tu territorio y estás desarrollando la seguridad y la identidad. Entonces fíjense lo importante que eso es. Luego, eso que hay allá en el entorno, eso que hay acá con el tiempo y eso que hay ahí con el cuerpo, simplemente está esperando que tú actúes. Yo lo del tiempo que es modificable no lo alcanzo como, pues yo como lo modifico. Te lo pongo Yo en estoy estas... aquí y a las 6:30 empieza la charla y yo cómo voy a modificar ese momento para otra cosa. Tú tienes dos opciones. Si a las 6:30 empieza la charla y Alejandro no ha bajado a las 6:35, tú tienes dos opciones. Quedarme hoy. Me largo porque a mí yo detesto la impuntualidad. O tú dices, Pues sube y lo insulta. estoy con la posibilidad de mientras tanto conversar con esta familia y me la gozo. Entonces así el tiempo se te hace mucho más amable. No sé Pero qué es que hacer. el tiempo yo lo asumo de una manera distinta, no que Claro. lo pueda modificar. Claro, asumirlo de una manera distinta es modificarlo. Modificarlo. Es De otra modificarlo. actitud. Cuando tú cambias de actitud, cambias tus tiempos relativos. Acuérdate de lo que estaba hablando aquí, de la relativización del tiempo, ¿sí? El mismo ejemplo del secuestrado y el de la fiesta o el del concierto, ¿sí? Entonces, el tiempo es relativo en ese sentido. Aquí se te puede hacer una eternidad la espera de 5 minutos si estás refunfuñando y diciendo, pero si estás feliz conversando con una de tus compañeras, puedes decir, esto es una ricura. Yo converso con esta familia antes de que llegue, ay, pero ya vamos, listo. Y te das cuenta que no y no va. te diste cuenta. Eso es a lo que yo me refiero con el tiempo, relativizar el tiempo. Obviamente yo no te puedo decir que tú cambias los 60 segundos por 40 segundos en un minuto. No, no. Lo que te quiero La decir es... actitud ante el tiempo. Exacto. Enfrenta ese tiempo no como si fuera un enemigo, sino es un aliado más si tú modificas tu actitud frente al tiempo. Pero para modificar la actitud frente al tiempo, obviamente se tiene que ser consecuente con ese tiempo, ¿sí? Evidentemente no es lo mismo que nos tardemos 5 minutos o 2 horas, pues, ¿no? O tú estás en una sala de espera con un médico que debería estar vacía, porque no debería haber salas de espera, y pasan 5 minutos, tú entiendes, este paciente de pronto está complicado, 10, 15, y hasta media hora, pero 2 horas después ya seguramente no estás ahí sentada, ¿cierto?
es eso, es empezar a comprender que además todos somos actores de ese tiempo. Pero finalmente hay una cosa que nos describieron en la física moderna, que es la comunicación instantánea, que es la noosfera descrita por Teilhard de Chardin. Esa noosfera no es otra cosa que la esfera de la conciencia, a través de la cual nos estamos comunicando. Y entonces por eso tú puedes comunicarte con alguien que está en Chile en este momento de una manera prácticamente simultánea. Tú piensas en él e inmediatamente sonó el teléfono y era él, ¿sí? Eso es una comunicación que desafía el tiempo y que va mucho más allá de la velocidad del tiempo, de la luz, perdón, donde se supondría que nada existiría. 300.000 kilómetros por segundo, se supone que lo que supere eso simplemente no puede existir. Mi pregunta es, ¿realmente no existe? O en los tiempos de la conciencia tú sobrepasas, pero con mucho, esa velocidad, ¿ya? ¿Y esa velocidad de qué depende? De dos variables, espacio-tiempo. Luego, ¿es relativo o no es relativo? ¿Ya? ¿Ibas a preguntar algo por ahí, Ana? Yo tenía otra pregunta. Dale. Entonces, el espíritu y el ego siempre tienen una confrontación, pero yo cuando logro ser coherente, ¿tienen una fusión y es un equilibrio o siempre habrá una confrontación entre ellos, así yo sea muy coherente? El miedo, derivado del ego, tocó a mi puerta. El amor abrió y no había nadie. ¿Te dice algo esa frase? Sí. ¿Respondí a tu pregunta? Bueno. ¿Alguien más tiene alguna otra observación? Bueno, sigamos aquí. Entonces vamos a entrar acá en una cosa que es muy importante. Dejemos este espíritu y este ego. No es que el ego y el espíritu estén en continua lucha. De hecho, el espíritu no riñe, ¿sí? El espíritu utiliza un arma mucho más poderosa que la riña o que el enfrentamiento, y es simplemente permitir que el otro caiga en cuenta, ¿sí? Es lo que acabo de hacer con este ejemplo. Te pongo una frase y tú te respondes la pregunta. ¿Pero qué estamos haciendo? Que si conservamos este espíritu, estar en espíritu es estar inspirados y es recuperar el entusiasmo. El entusiasmo viene de esta raíz, en teos asmo, y esto significa Dios está en mi interior. Llámenlo como lo quieran llamar, pero esa fuerza superior, ese patrón vibracional mucho más alto, llega en ese instante y entonces tú te sientes en un estado literalmente de gracia. Nos hablaron muchísimo de los estados de gracia, ¿o no? Sí. ¿Qué es un estado de gracia? Pregunto yo. No lo dejemos allá simplemente en retórica. Es que eso nos lo vienen diciendo en todas las homilías, en las misas, desde que estamos pequeñitos, desde que hicimos la primera comunión hasta ahora. Y yo diría que casi que en cualquier homilía nos lo repite, que es un estado de gracia. Estar en paz, tranquila. En paz, tranquilo. Armonía, paz, alegría, sosiego, coherencia, ¿sí? No es otra cosa. Entonces, llegar a ese estado de gracia implica también que la gracia nos vuelve, el que tiene gracia, ¿cómo se vuelve? Lindo. Lindo, ¿cierto? Se vuelve gracioso. Gracioso, otros se vuelven grasosos, pero el gracioso no es simplemente el que está haciendo piruetas para divertir a otros, eso es un payaso, ¿sí? O un humorista. La diferencia entre humorista y payaso es muy significativa. El humorista te hace pensar antes que hacerte reír. El payaso con gestos o cosas busca una sonrisa, pero no te hace pensar, ¿sí? Pero el gracioso es el que está vibrando en un patrón de coherencia. Insisto, el gracioso no es el patán. Lo que pasa es que a veces el lenguaje nos confunde, pero el gracioso significa estoy en conexión tan interna conmigo mismo a través de mi corazón, que ese corazoncito está generando, uno, variabilidad cardíaca,
La variabilidad cardíaca es lo que decíamos la otra vez, la posibilidad de que ese ritmo esté cambiando continuamente dependiendo de las condiciones del entorno, del tiempo y del cuerpo. Pero eso significa, en otras palabras, estoy vivo, ¿sí? Y estoy vivo significa entonces hay diferencia de potencial y hay movimiento. Pero también cuando estamos en gracia, este corazoncito se vuelve coherencia y resulta que esto también es medible. Esto no es simplemente una palabrita, sino que la coherencia, de acuerdo al Instituto de las Matemáticas del Corazón, implica que ese corazoncito está emitiendo un patrón frecuencial determinado que logra expandirse e irse hacia el infinito, y obviamente toca lo que está cercano. Por eso cuando tú eres gracioso, insisto en el buen sentido de la palabra, haces que el otro esté contigo, ¿sí? Y es lo mismo que cuando se saludaban los apóstoles, la paz sea contigo, ¿sí? O Dios esté contigo. No es otra cosa que vibrar en ese patrón frecuencial que nos permite, insisto, recuperar esa gracia. Alejandro pues en estado de gracia. Alejandro en estado de gracia. Alejandro en estado de gracia. Bueno, es eso, es más o menos eso. Y entonces uno hace una broma y metemos aquí a Cristina y a Carlos Mario, a María, a todas, pero obviamente detrás de todo eso que hay, una intención clara de elevar el patrón vibracional en un momento determinado. Imagínense ustedes, en este grupo, todos en realidad vibramos en un patrón muy sabroso hoy en día, ¿sí? Pero imagínense que ustedes llegan por primera vez a un grupo de estos y están pensando, Dios mío, ¿qué bobada será esta? Yo perdiendo el tiempo aquí, no entiendo nada. Este patrón frecuencial que están emitiendo aquí está como raro. Ya dice patrón frecuencial, eso es mucho cuento, ¿cierto? Dice, María, que perder el tiempo. No, me debía haber quedado en mi casa, ego. El noticiero era más importante. Todas esas cosas empiezan a ocurrir y por supuesto uno entra en una cierta crisis porque, primero, porque todavía no hay una coherencia del lenguaje. Eso es como cuando va uno la primera vez a una clase de inglés, no entiende nada. Después tampoco. No, entonces, llega uno a la clase de inglés y entonces, good morning, ladies and gentlemen, we are having today to see us. Así hablaba yo antes, pero ahora ya cuando entran en ese patrón frecuencial, uno llega a familiarizarse tanto con el lenguaje que ya ni siquiera hace el esfuerzo de traducir. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mis clases de inglés, el profe se paraba ya muy seriamente. First think, to think in English. Pensar en inglés. Yo no entendía qué era eso. ¿Cómo así que pensar en inglés? ¿Sí? Y es que el pensar tiene idiomas y todo. Pues claro. Después de algún tiempo, cuando ya me había familiarizado tanto, ya entendía, es que ya se está pensando en inglés, claro, es así, es de ese tamaño. Antes tenía que hacer un esfuerzo tremendo por traducir las películas, ahora lo sigo haciendo. Pero ¿qué pasa? Que ya uno empieza a escuchar ciertas frases y ciertas cosas que dice, no importa, si no alcancé a leer, ya uno siguió y está siguiendo más o menos un entramado concreto, lo propio. Un niño que está empezando a hablar se comunica al principio a través de gestos. El niño no dice de entrada a los 2 meses de nacido o al mes de nacido, mamá, serías tan amable de despertar mi reflejo de succión que en este momento estoy sintiendo una sensación de hambre que me indica que tu pezón debe tocar mi boca para que secrete en este momento la prolactina y esa prolactina me genere el alimento materno tan importante por el contenido. No, el niño hace así. Y ya, dice eso, suficiente. La mamá sabe, yo no sé por qué, pero la mamá sabe que tiene hambre. Pero ¿cómo así que tiene hambre? Le pregunta a alguien, ¿por qué sabes eso? No, es que yo le conozco el llanto. Ese llanto es de hambre. Sí, y va uno a ver, y sí, ese llanto es de hambre. Sí, porque no es el mismo llanto ese. Son 2 lenguajes completamente distintos, ¿sí o no? Ayer yo estaba hablando con mis gallinas, de verdad,
son lenguajes distintos. Les dije, estoy pensando muy seriamente venirme a vivir con ustedes. Todas empezaron yo entendí ya, yo dije, ya entendí, ya. O sea, no es el momento en que no me venga a meter aquí. Si hubieran querido, me hubieran dicho, sí, es otro lenguaje, ¿no? Y entonces alguien me pregunta, ¿pero cómo entendiste? Pero es eso, por eso insisto, ese lenguaje, en un principio es un lenguaje no verbal, claro. Es otra vibración. Claro, eso, pero estás captando, ahí dijiste la palabra exacta, vibraciones precisas que te dicen el niño está en esta posición y necesita esto y aquello. Y más relevante aún, que a mí eso me parece de verdad impresionante, sobre todo en las mamás, y no crean que es una aptitud solamente de las mamás, sino también de los papás, y sobre todo últimamente, porque antes el papá era, a ver, vaya a calle muchachito, ¿sí? Vaya a cambiar. Sí, y vaya a cambio, era el papá sustento, punto. Pero ahora los papás están muy involucrados en la crianza también, y a veces hasta más que las mujeres. Ya están pensando hacer una campaña para que los hombres alimenten a los niños. Bueno, no sé. Lo cierto es que en un momento determinado, esa mamá sabe que su hijo está llorando, así esté a 15 kilómetros de distancia. Ay, sentí algo. ¿Qué le estará pasando a mi niño? Llama, ve, ¿cómo está Pedrito? No, aquí está llorando hace rato. Yo sabía, mala madre que soy yo, ya voy para allá. Sí, entonces, pero siente un patrón frecuencial. Y ese patrón frecuencial es esto. Alguien que tenga un hijo aquí, sin duda, sabe que esto es cierto. Y hay un grado de conexión tal que hay incluso un momento, ustedes pueden estar en la rumba más deliciosa del mundo y de un momento a otro como que, ay, ¿qué pasaría? Yo siento algo. Las mujeres dicen, tengo un pálpito, ¿cierto? Los hombres decimos, no sé, hombre, tengo un... A nosotros lo dicen como todo varón, tengo como un presentimiento, hombre. Pero las mujeres dicen, ay, ¿qué sería? Llama. Pero mamá, no estamos en una rumba, pues, ¿qué te pasó? Y ahora, se está enloqueciendo, pues. Yo te doy gusto, ¿cómo está el niño? ¿Cómo? ¿Qué? No, ¿qué? Ya vamos para allá. ¿Sí? Pero mientras tanto, esa mamá tuvo mucho tiempo de darse cuenta antes que hay una experiencia muy linda en esto de la coherencia cardíaca que a mí me parece, de verdad, yo no me dejo de sorprender con las cosas tan maravillosas que tiene el cuerpo humano. Resulta que se ha comprobado en ese instituto de HeartMath, se ha comprobado que el corazón lleva más información al cerebro que el cerebro al corazón, pero que el corazón incluso presiente imágenes antes de que estén ocurriendo. Me explico. A alguien lo ponen a ver en un computador imágenes que pueden ser dantescas o peligrosas o riesgosas o simplemente miedosas, u otras muy agradables, otras muy placenteras, todo lo demás, y le van proyectando una imagen cada 10 segundos, ¿sí? Entonces van registrando lo que está ocurriendo en ese corazón cuando la imagen se proyecta. Y obviamente una imagen de una serpiente a punto de picar algo genera como una cosa distinta. En cambio, esa rosa que le está entregando era su amada en el momento preciso, ¿sí? Eso es una maravilla, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa? Llega un punto en que antes de que aparezca la imagen en el computador, ya el corazón ha hecho la variación de acuerdo con la imagen que va a aparecer. Eso significa, si va a aparecer una imagen de susto, ese corazón por alguna razón se aceleró y son milésimas de segundo antes, ¿sí? Entonces ya está presintiendo, eso es lo que es el presentir realmente. Hay un sexto sentido, hay un cerebro más exquisito aún allí, y por eso decimos aquí hay 50.000 neuronas mínimo en ese corazón, y a lo mejor esas neuronas son las más selectas de todas las neuronas que había, porque tienen una función tan importante que es la de comunicarse de corazón a corazón. Me quedó sonando el ejemplito que yo puse ahí en la charla de los molinos la vez pasada, pero que se los quiero recordar que no estaban. Eso es como cuando ustedes están en el aeropuerto
Imaginen esa escena, ¿sí? Él no viene desde Australia hace 6 meses, ella está esperando encontrarlo allá afuera en la puerta después de 6 meses de no ver al gordo. Por supuesto, esa mujer es paisa, ¿no? Entonces, de pronto, en el aeropuerto de por allá, está en España, están diciendo en el aeropuerto de Barajas: le solicitamos estar muy atento con su equipaje, no vaya a ser que su equipaje vuele antes que usted, ¿sí? Y en efecto, cuando el hombre llega al aeropuerto, la emoción es tan grande que sale a correr, mírenlo. Y ella viene en ese sentido. Y de pronto se encuentra en ese lado, ¡ah! Y mi gordo y toda la cosa. Echa mi equipaje. Voló antes que usted. Pero ¿qué hace eso? Que ya esa imagen que él había prefabricado del encuentro con su amada y ella de él está generando, por supuesto, una respuesta completamente distinta. Ustedes se imaginan cómo late ese corazón de esa mujer cuando ve a su gordito. Al principio estaba tup, 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 y de pronto lo ve en la puerta. Eso es una pausa impresionante. Y es en fracción de segundos que ocurre todo ese movimiento. Dice uno, pero para acelerarse todo eso que se aceleró, para que incluso se suba la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿será suficiente apenas ese estímulo visual? Sí, incluso ni siquiera es necesario el estímulo visual, ya lo presentía. Es más o menos lo que ocurre con las mascotas. Ustedes ven que una mascota muchas veces empieza a bolear la cola cuando el dueño está a 3 cuadras del apartamento y está llegando en su carro. Tanto que alguien en la casa dice, ah, ya va a llegar, ya llegó, ¿cómo sabes? Míralo, ¿sí? Y eso no falla. Es la misma expresión que ocurre al interior cuando cada uno de nosotros está teniendo esa experiencia de vida y de pasión. Entonces, por eso decíamos, el que está en gracia genera pasión. El que genera pasión genera dopamina, y por ahorita lo puse, y la oxitocina, ¿sí? Si se generan dopamina y oxitocina, esto va a generar felicidad y eso significa serotonina, ¿sí? Si yo libero suficiente serotonina, voy a liberar también suficiente melatonina, que es la hormona reguladora del sueño o de las pausas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo soy feliz, puedo encontrar mucho más fácil mis propias pausas. Cuando yo soy feliz, estoy en un grado de gracia tan especial que eso que hay en mi interior empieza a vibrar en un patrón frecuencial que me hace sentir coherente porque estoy secretando todas estas cosas, ¿sí? Hay otra hormonita que se llama la acetilcolina. Ese es un neurotransmisor que es, si lo asimilamos a aquello de los 3, de la ley del 3, la acetilcolina es el pasado, la dopamina sería el presente y la serotonina sería el futuro, si lo vemos en eso de la ley del 3, ¿sí? Y entonces, si estamos presente en presente, tenemos un viaje de dopamina y de oxitocina tremenda, y estamos felices, y somos felices realmente. Pero, ¿qué ocurre cuando eso? Que si somos felices es porque estamos presentes, estamos centrados, estamos en el corazón, estamos en el cuarto centro, estamos comunicándonos desde el tercero al cuarto, resolviendo aquí en el cuarto y estamos proyectando toda esa información. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Pregunta. Supongamos que hay alguien que está en una situación compleja, desde el punto de vista laboral o familiar o alguna situación que lo tenga muy preocupado, muy angustiado, pero además de manera crónica. Esto no es porque ocurrió una cosita puntual ahora, sino porque es que hemos venido tumbo tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo, tras tumbo, y uno dice, pero pucha, pues se vinieron todas. ¿Qué es esto? Es una expresión que uno utiliza mucho. Y ahora, ¿qué más seguirá? Pues, María, es que si francamente estamos hechos para resistir. Este valle de lágrimas, ¿sí? Y entonces uno ni siquiera suspira. Este valle de lágrimas, ni siquiera respira cuando está. ¿Qué pasa cuando ese tipo de ambientes se repiten
y se repiten sin elaborarse, es decir, sin que hayan sido sometidos a la conciencia que depura lo que está ocurriendo allí como una lección, sino que simplemente se vive desde la periferia sin entender la lección. ¿Qué ocurre? Claro, claro. Se repite y se repite. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que tenemos para no seguir repitiendo la lección? Hacer conciencia. Aprender, comprender y aprender con H. ¿Se acuerdan? Fijar esa información. Pero fijar para elaborar esa información. Dijimos, un problema no se puede resolver desde la misma mente que lo creó. Si yo no cambio el punto de vista, no cambio la visión del punto, definitivamente el proceso no va a cambiar. Entonces hay gente que está todo el tiempo como una cotorra, hablando y hablando y hablando y haciendo ruido y tratando de mamarle gallo a las emociones y tratando de ignorar y hacerse ¿sí? Pero si finalmente no entra en ese silencio, en esa pausa, esto lo tiene que repetir. Y esta vez fue en este empleo, para mañana en el otro, y pasamos en el. ¿Por qué será que es que ya tengo 7 esposas y ninguna me ha dado la talla? Pues que son las 7 que se equivocaron, no fue. Fueron las 7 que se equivocaron, y entonces nos quedamos en esa actitud de desafiar continuamente eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Observaciones? ¿Anotaciones? Lo que decía ahora sobre integrar todos nuestros cuerpos al trabajo, lo que nuestro proceso acá es precisamente hacer consciente el paso a paso para llegar como a ser coherentes de forma de que podamos integrar todos estos cuerpos y poderlos manejar, controlar. Claro. Entonces, ¿cuál sería el...? Eso. La abuelita diría, tome conciencia mía. Sí, muy bonita la frase, pero ¿y cómo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo integro? ¿Cómo me vuelvo yo coherente? ¿Cómo me vuelvo yo coherente? ¿Ustedes qué dicen? Corazón. Para escuchar, ¿qué necesitas? Silencio. Silencio. Entonces lo primero, meterse en ese silencio interior. Y ahí la importancia de la meditación. La meditación es interiorizarse y eso significa entro en el silencio. ¿Sí? Desde la meditación y desde ese silencio cada uno puede entonces empezar a elaborar un acto determinado, una respuesta determinada frente a cualquier situación específica. Segunda cosa, integrar toda la información, y ese integrar toda la información definitivamente se logra si tú activas el famoso triángulo magnético de la cabeza. ¿Y cómo es ese triángulo magnético de la cabeza? Integrando esa zona del tálamo que representa digamos el cerebro reptil, esa zona de la hipófisis y el hipotálamo que representa el cerebro mamífero, y esa zona de la epífisis que representa digamos que el cerebro humano, o dicho de otra manera, la energía ancestral o de reserva, la energía magnética y la energía eléctrica, ¿sí? O dicho de otra manera, el pasado, el presente y el futuro. O dicho de otra manera, la acetilcolina, la dopamina, la serotonina, ¿sí? Ustedes fíjense que hay muchas maneras de expresar lo mismo, pero cuando uno está visualizando ese triangulito, eso es tremendamente poderoso. Alguien estaba asistiendo a algunos de los cursos que hacemos acá y hizo una pregunta similar. Yo le dije, activa el triángulo magnético de la cabeza. Y eso suena como algún harina mayacenta, pues, porque el triángulo magnético de la cabeza, eso suena como esoterismo barato. Pero cuando uno empieza a encontrar estas hilaciones y se da cuenta que ¿qué hay en el baricentro de ese triángulo? La epífisis, lo pineal, el farito del que tanto hemos hablado. Este hombre empieza a hacerlo y tal vez 15 o 20 días después me dice, hombre, es normal. Yo no sé si me estoy enloqueciendo, pero yo siento que cuando me siento a meditar es como si yo pudiera despedir como monedas de luz índigo que van saliendo desde esta parte del entrecejo. Maravilloso. Eso significa que ya esos fotones se han excitado tanto en tu cerebro que estás logrando ser la luz. La luz está en ti. Yo estoy en la luz, yo soy la luz.
Yo proyecto luz. Claro, yo proyecto luz, pero ¿de dónde? De lo que yo soy, de la luz que yo soy. Entonces ahí sí se descubre uno, wow, es que era verdad que uno era luz. Pero además no es simplemente ser luz, sino que ya lo proyecto y tengo esa capacidad de ser luz. Y si soy luz, entonces si estoy activando ese triangulito continuamente, esa luz me ayuda a aclarar lo que yo necesito aclarar, pero también te ayuda a aclarar lo que tú necesitas y lo que tú necesitas, aun cuando ni siquiera nos dirijamos una palabra, aun cuando a lo mejor sea alguien que se topó contigo en el metro y que no te conoce, pero ya estás emitiendo un patrón frecuencial tan importante que definitivamente uno siente qué energía tan rica la que tiene esta persona. Esta mañana vi al papá de una estudiante de medicina que ya había estado por allá y ella me encantó, me pareció una niña encantadora porque con muchas curiosidades, con muchas preguntas, y yo digo, eso es estar apasionado con lo que está estudiando. Pero llega el papá esta mañana y yo digo, pero con razón, ahí no lo dejo salir del consultorio. De verdad que un tipo encantador en su lenguaje, en su trato, en el respeto, ese es un ser de luz. Está vibrando definitivamente en un patrón frecuencial tan agradable que hace que uno diga, qué maravilla esta compañía, ¿sí? Eso es una fantasía. Y entonces poder llegar a todas esas cosas significa, soy tan consciente de mi responsabilidad que me identifico definitivamente como un ser de luz. Pero no saquen esa frase de contexto, porque si yo digo somos seres de luz, ya por ahí aparecemos en una página en Chile donde dice estos personajes se creen seres de luz y son los portadores de la luz y no sé qué. Por Dios, entendamos el contexto de estas cosas que estamos diciendo y realmente somos seres de luz. Es que cuando se unieron ese espermatozoide y ese óvulo hubo millones de fotones, eso es luz. Entonces si somos portadores de luz, ¿por qué mantenernos en la oscuridad? Dicho de otra palabra, ¿cómo salir de la oscuridad para poder emitir luz, que es la esencia de lo que somos? Pregunta, ¿la esencia nuestra es la oscuridad? No. Definitivamente no. Pero, ¿vivimos mucho tiempo en la oscuridad? Sí. Miren lo distinto, cuando yo digo, somos luz, sí. Todo el mundo dice, sí. ¿Estamos en la oscuridad? No. Sí. ¿Sí? Y entonces uno asume desde por allá, desde la vergüenza, desde la culpa, desde pucha, sí, es que no, me falta un poquitico, yo en realidad debería meditar más. ¿Cada cuánto estás meditando? No, por ahí cada 30 días. No, estás haciendo la labor de centrarte contigo mismo. Entonces, ¿para qué le está sirviendo eso de los lunes? Pues, usted va a seguir yendo a perder tiempo y esas cosas, y vuelve y empieza el saboteador de por allá, del ego, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Cuando digamos, activemos la luz, realmente activemos la luz. A mí me conmueven muchos relatos como los que nos hacías tú, Mónica, la semana pasada, o la anterior tal vez, donde pusimos un pensamiento semilla. ¿Se acuerdan cuál fue? Renacer. Cuando alguien decide renacer, es volver a tocar esa chispita de luz que te dice, es el momento de que esa chispita alimente la llama ardiente que hay allá afuera. Y cuando alimentas la llama ardiente, entonces tu corazón empieza a expandirse de una manera que inevitablemente va a tocar a los otros, pero los va a tocar de una manera maravillosa, hasta los perros ladran, todo eso es fantástica, ocurren cosas maravillosas, los perros quieren venir a nosotros, entonces estamos desarrollando pura pasión y pura coherencia que de verdad hacen que el entorno de alguna manera se convierta en algo distinto. A ustedes seguramente les ha pasado alguna vez que en un momento de esos en que realmente se sienten coherentes y uno no entiende por qué, ponen la mano así y se les posa la mariposita aquí. Vaya que en otro momento de incoherencia ustedes traten de que la mariposita le brinque aquí y no está. Y la mariposita por ningún lado y se perdió. ¿Sí? Pero cuando tú te aquietas, eso es como si hubiera un vórtice magnético que atrae todas esas cosas. Y ocurre como Carlos Mario. Ahora yo entiendo por qué todas las mujeres quieren estar conmigo. No solamente las entiendo, sino que las apoyo. Ese es un ser tremendamente coherente. Carlos Mario, cuando dice eso, está diciendo, estoy en plena coherencia. Bueno, vamos a hacer la meditación.